Dios es tan grande, Dios es tan grande y tan poderoso que Dios se muestra en nosotros, se muestra la humanidad en la naturaleza, se muestra a través de las plantas, a través de las flores, a través del mar, a través de la gracia de que derrama lluvia. Dios derrama lluvia y esa lluvia la derrama, dice que sobre los buenos y los malos, sobre los que no conocen a Dios y sobre los que conocen a Dios. Porque Dios, en realidad, Dios es bueno. Él no hace distinción de personas y Dios quiere que toda la humanidad venga al arrepentimiento, que toda la gente, todo aquel que es creación de Dios, venga y conozca de Dios, que venga a los pies de Cristo. Porque dice la palabra de Dios, la Biblia no miente, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios quiere que todos, cada uno de nosotros, cada uno de aquel que no le conoce, le conozca. Y un día donde está aquel que le conoce también aquellos que están conociéndole estén con ellos, porque dice la palabra de Dios que Él fue a preparar moradas, Él fue a preparar para todo aquel que acepte el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario con un beneficio. La cruz es el beneficio grande que trae paz, consuelo, trae esperanza, y la esperanza está en Cristo Jesús, y que es la vida eterna, y nos trae a través de sus llagas, de su sufrimiento, a través de la cruz, nos trae la sanidad, nos trae la esperanza. Y Dios es tan bueno que en su palabra nos deja saber que como hijos amados nosotros seamos como Él cuando llegamos al conocimiento de la verdad. Mira, vamos a leer, se pone de pie para leer el versículo 5:1 y 2, ya lo tienen. Miren, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, Efesios 5:1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a orar. Padre amado, le damos gracias, Señor, porque ha tocado nuestro corazón en esta tarde, Señor. Padre Santo, y ha puesto en nuestro corazón venir a la cruz, venir a sus pies y recibir lo que usted tiene para nosotros, Señor, la palabra, Señor, el amor, la gracia, Padre, lo que usted hace, Señor, la esperanza, la vida a través, Padre mío, de la palabra que llega a la tierra fértil, Señor, donde da, Señor, al 100 por uno, Señor. Padre mío, bendito Dios, en esta hora le pedimos, Señor, sus ángeles estén alrededor nuestro, Señor. Espíritu Santo esté en nosotros y con nosotros. Revélenos la palabra llegue a nuestros corazones y sea revelada, Señor. Sea su palabra, Señor, que nos fortalezca, que nos dé vida, nos levante, Señor, y nos dé la esperanza que todos necesitamos, Señor. Padre amado, reprenda todo lo malo, Señor, que quiera venir a esta casa de oración, que quiera distraer, Señor, este servicio, esta palabra. Padre eterno, le pedimos, Señor, misericordia, Señor, amor, paz, tranquilidad, Señor, en esta hora. Espíritu Santo, hable lo que usted tiene que hablar, Señor, lo que usted va a hablar a los corazones de cada uno de nosotros. Padre, instrumento soy para la gloria suya. Perdónenos todo pecado cometido que hayamos hecho en cualquier momento de mente y de corazón. Señor, perdone, Señor, no hemos pecado contra el hombre, sino contra usted, Padre amado. En el nombre que es sobre todo nombre, en sus manos nos encomendamos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Mire, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, y aún cuando leemos la Biblia, viene a nosotros, dice, nos pide ser imitadores de Dios como hijos amados.
¿Cómo es que vamos a imitar nosotros a Dios, al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que no lo podemos ver? ¿Cómo es que lo vamos a imitar si aún no lo podemos ver? Pero yo le digo que solamente a través de la fe que es en Cristo Jesús podemos experimentar las riquezas de un Dios vivo. Cuando usted viene a los pies de Cristo, cuando usted tiene esa relación con Dios, usted está experimentando por medio de su fe la presencia de Dios, donde usted puede hablar con Él y dejarle saber sus cargas, dejarle saber lo que usted trae y entregarle todo a Él. Porque dice la palabra que venid todos, dice la palabra, los que están cansados, los que están cargados, dice, yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La palabra de Dios nos da la opción de entregar todo a Jesús. Y Él está esperando todavía, como lo vuelvo a repetir, que lo dije antes, está con los brazos abiertos esperando que la humanidad entienda y comprenda que hay un Salvador, un dador de la vida, un dador de esa esperanza que la humanidad todavía tiene, porque Dios todavía nos habla a cada uno de nosotros, y aún a nosotros los líderes, los predicadores, nos habla Dios para que seamos instrumentos para traer la palabra de esperanza a todo aquel que está pasando por un proceso, porque todos pasamos procesos, todos tenemos cargas ocultas que llevamos, que solamente en la oscuridad nos arrodillamos o nos postramos bajo un techo donde no nos vea, a llorar, a gritar, a hablar, pero Dios nos da la esperanza de que cuando venimos a conocerle, tenemos esa esperanza de que podemos hablar con alguien que nos escucha, ese ser que no conocemos, que solamente a través de Cristo Jesús podemos entregarle todo lo que hay en nosotros, y Él, Dios mismo, dice la palabra que se hizo carne, dice que Él vino a esta tierra, Él experimentó lo que usted está pasando, lo que yo estoy pasando. Él se compadece porque Él fue humillado, Él fue abofeteado, Él fue puesto en el madero sin culpa por amor a usted y por amor a mí. Y Él sabe lo que traemos cada uno de nosotros. Él sabe la carga que traemos, pero Él quiere que le conozcamos, quiere que lo recibamos, que abramos la puerta de nuestro corazón y lo invitemos y nos sentemos con Él y le demos todo lo que traemos, todas las cargas. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios que se predica en la religión. Con respeto lo hablamos porque ellos tienen la palabra perfecta, pero necesitamos la revelación a través de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La revelación es la esperanza, donde nos podemos agarrar de Él, donde le podemos dar todo, donde no estamos hablando al aire, donde estamos hablando a un Dios, donde podemos entrar por medio de Cristo Jesús, por medio de la sangre de Cristo, podemos entrar al trono de la gracia, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por mí, sino a través de Jesús. Usted entra al trono de la gracia, usted le da sus cargas y por la fe que es en Cristo Jesús, Dios recibe lo que trae usted. Dios lo agarra y lo levanta y Dios le permite que usted experimente de la bondad, de la grandeza de nuestro Dios. Pero solamente es a través de Cristo Jesús. Solamente es a través de Él. Mire, y dice la palabra de Dios, cuando ya le conocemos, que seamos imitadores de Dios como hijos amados, que imitemos el amor de Dios en todo, que veamos a Dios en todo lo que hay, que aún expresemos el amor de Dios a nuestra familia, expresemos el amor de Dios a nuestros vecinos, expresemos el amor de Dios a un aquel que no le conoce, a un aquel que es pecador, porque dice la palabra de Dios que Él ama al pecador, pero detesta el pecado. Porque mire, yo era un pecador, yo era de lo peor, era un borracho. Mi esposa le puede contar la historia, ya andaba yo allá que no sabía ni qué, me perdía en el alcohol, en la cerveza, ya no sabía la dirección donde iba.
pero por la misericordia de Dios, Dios nos trae, por algo nos trae, algo, usted ve aquí, algo nos trae Dios, por algo nos trae en atención a sus caminos. Y por la misericordia de Dios, aquí estamos. Pero Dios siempre nos habla. Acuérdese usted desde cuándo le está hablando Dios. Acuérdese cuántas llamadas Dios le dio de atención hasta este día. Y usted hoy usted puso atención a la voz que había en su corazón y dijo, hoy voy a ir, arréglate, ya estás listo, ya estás lista porque nos vamos. Amén. Porque solamente Dios es el que pone eso en nuestro corazón. Dice la palabra que de Dios es el querer como el hacer, por su buena voluntad, solamente Dios. Por nosotros mismos, créamelo, que nosotros no hacemos nada por nosotros mismos. Necesitamos de Dios. Necesitamos de ese amor que Dios tiene hacia nosotros. Y en el versículo 2 dice, y andad en amor. Dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor agradable, dice la palabra de Dios en Efesios 5:2. Mire, Dios fue y se entregó por nosotros una ofrenda agradable, el sacrificio a Dios en olor grato. Miren, en el Antiguo Testamento, cuando se hacían los sacrificios a Dios, cuando se sacrificaba un animal, dice que es algo tan hermoso, que cómo va a decir, cómo Dios va a perdonar solamente haciendo un sacrificio de un animal. Pero fíjese lo que es, dice que lo que me trae el Espíritu Santo de estos sacrificios, dice que sacaban todo lo de adentro, las grosuras, todo lo de adentro, lo que era sebo del animal, y lo ponían en la lumbre, lo ponían en el altar, y subía un aroma subía, un olor que subía a Dios, porque Dios es espíritu. Dios no lo podemos ver, pero Él estaba ahí presente, y era un olor que Dios respiraba con los sacrificios, y era un olor agradable, donde Él se agradaba en ese olor y perdonaba el pecado de quien lo ofrecía. Y Dios fue el sacrificio, la ofrenda, el sacrificio a Dios en ese olor fragante, en ese olor que le agrada a Dios. Mire, y ahora Dios quiere que nosotros nos entreguemos a Dios como el sacrificio agradable a Dios, para que el aroma que sale de nosotros, que Dios se agrade de nosotros, y suba ese aroma hacia Él de nosotros con el testimonio y la obediencia a Dios y el cambio que Dios nos da por medio de su palabra, agradándolo a Él y andando en amor en todos sus caminos. Porque dice que el amor lo puede todo, y el amor es Cristo Jesús. El amor es tan grande y tan maravilloso que Dios, el apóstol Pablo, nos está diciendo que imitemos a Dios. Que imitemos a Dios y que queramos aquel que nos ofende, dice la palabra de Dios en los evangelios. Que oremos por aquellos que hablan mal de nosotros, que oremos por aquellos que no nos quieren. Y ese es el amor de nosotros, porque Dios nos llamó, aún siendo pecadores, Dios nos llamó a su presencia. Dios, por el amor que nos tiene, estando nosotros en lo más perdido del mundo, en lo más vil, dice que Dios se fijó en nosotros y nos trajo a sus caminos. Y por medio de la gracia de Dios, de ese amor de Dios, Él no se fijó en nada, y Él aún así nos amó y así nos sigue amando. Y yo le digo que Dios la ama a usted, Dios lo ama a usted, y Dios lo sigue amando, porque Dios por eso nos habla y nos trae al Evangelio, nos trae a la palabra de Dios, para que nosotros, cuando pasamos por una lucha, pasamos por una tormenta, sepamos dónde vamos a dejar las cargas, y solamente las puede dejar en Cristo Jesús. Solamente en Él, porque nosotros no podemos. Llega el estrés, llega
llega el estrés, llega esa ansiedad, llega esa desesperación, porque necesitamos algo, necesitamos una palabra, necesitamos aliento, y hay veces que no la encontramos, pero solamente llega la palabra de Dios y llega ese aliento de vida, eso que nos levanta, pero solamente es a través del amor de Dios. A través del amor de Dios es como podemos seguir adelante, nosotros seguir firmes, caminar con esa esperanza de que hay un Salvador, de que hay un cielo, de que hay una vida eterna. Nosotros sabemos que vamos de pasada en esta tierra, pero cuando estemos nosotros caminando en esta tierra, en esta peregrinación, tener la esperanza, tener el consuelo de que hay un Salvador, de que hay un Dios, de que hay alguien que nos comprende, de que hay alguien que no necesitamos nosotros hacer una cita, no necesitamos nosotros ponernos en fila. Él está a las 24 horas, está a las 24 horas para que usted le entregue sus cargas. A las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, en su trabajo, donde esté, Dios lo va a escuchar, Dios la va a escuchar. ¿Por qué? Porque usted reconoce a Cristo Jesús, lo reconoce como el único y suficiente Dios y Salvador. Créamelo, cuando usted experimente el amor y la grandeza de Dios, usted va a dar testimonio de quién es ese Dios. Y Dios le está hablando en esta tarde. No hay más fuera de Dios. No hay más. Yo le digo sinceramente, mire, de este púlpito yo no le puedo mentir. Yo solamente le digo la palabra de Dios. Yo solamente le digo la verdad de Dios. La verdad, hay veces, como la espada entra cortando y sale cortando y discierne los pensamientos, pero hace una cirugía para bien, una cirugía divina, una cirugía eterna que le compone su corazón y lo pone a usted, lo pone en buena dirección con Dios, donde usted sabe que está en las mejores manos y usted está en las mejores manos, que son las manos de Dios. No solamente usted, sus hijos, sus nietos, su familia. Usted entra como líder, usted rompe lo que hay en el aire y usted solamente empieza a orar por sus hijos, a orar por sus nietos, a orar por su esposa, y empieza Dios a expandir la bendición en su familia. Pero solamente a través de ¿qué? Del olor fragante que solamente Cristo Jesús elevó hacia Dios en la cruz del Calvario. Solamente a través de Cristo Jesús. Solamente a través de Él. Dice la palabra de Dios en 5:16, ahí mismo, Efesios 5:16. Efesios capítulo 5, versículo 16, dice la palabra de Dios, dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Aprovechar el tiempo porque los días son malos. Aprovechemos que hay un Dios, aprovechemos que hay una palabra de Dios, aprovechemos nosotros que está la oportunidad ahorita, aprovechemos que ahorita estamos a tiempo de darle lo que tenemos a Dios, lo que hay en nosotros a Dios, que estamos a tiempo de darle nosotros lo mejor de nosotros, que es nuestro tiempo. El tiempo que usted le da a Dios es un tiempo que es oro para su vida, es oro para su vida espiritual, es oro para bendecir, es oro para que la palabra de Dios se expanda en su corazón y usted sea bendición para su familia, para los que le rodean, para todos aquellos que están en necesidad, porque usted comprende que a través del amor de Dios todo se puede.
A través del amor de Dios todo se puede. Dice la palabra de Dios que para Dios no hay nada imposible cuando se hace el amor, porque el amor es el que rompe toda barrera. El amor rompe todo, el amor traspasa, porque a través del amor es cuando se conoce la pasión que hay hacia la relación con Cristo Jesús como el Salvador y Creador de nuestras vidas. Mire, Dios en su palabra, en el Salmo 128, Dios nos deja saber una verdad, de que cuando usted le da tiempo a Dios, hay cosas grandes y maravillosas en su vida. En el Salmo 128, Dios nos deja saber a través de la palabra que es bienaventurado todo aquel que le da reverencia a Dios, que teme a Dios, que teme al Señor, a Jehová, y que anda en sus caminos. Todo aquel que teme a Dios y que anda en sus caminos, dice la palabra de Dios en el Salmo 128, 1: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén en todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Mira, es una bendición, es una promesa tan grande cuando usted viene a los caminos de Dios, que aprovechando el tiempo y en el temor a Dios, en el respeto a Dios, en la reverencia a ese Dios que no lo conocemos, pero por la fe creemos en Él, por la fe nos acercamos a Él. Dice la palabra de Dios que somos bienaventurados, que hay bendición en nosotros, alrededor de nuestra mesa, alrededor de nuestros hijos. Y hay una bendición tan grande que se comparte solamente cuando nosotros tememos a Dios, lo tememos de todo nuestro corazón. Y necesitamos todos a Dios. Necesita todo aquel también que no conoce a Dios, como lo necesita la iglesia. Aquel que se entregó, como el que no se entregó, necesitamos a Dios todo el tiempo. No crea que ya que estamos nosotros ahorita en el camino, que ya no necesitamos a Dios. Todos necesitamos al Salvador día a día. Un día a la vez lo necesitamos. Ahí mismo en el Salmo 127, en el Salmo que está atrás, dice ahí, en el Salmo 127, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no edifica la casa en nuestro hogar, en vano estamos haciendo las cosas. Necesitamos a Dios. Si nosotros estamos edificando el templo, la casa que hay en nosotros, y es nuestra casa, el cuerpo es nuestra casa, la casa de Dios. Si tratamos de edificarla tratando de hacer a Dios a un lado, no va a trabajar. Necesitamos a Dios, que Dios sea el encargado de edificar la casa, de edificar nuestro cuerpo, de edificarlo y de edificar también una casa, un negocio que usted tenga personal. En los planes que usted tiene, nosotros tenemos que incluir a Dios. Dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. No hay bendición, necesitamos de Dios. Dice: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dios es el que tiene control de todo. Dice en el 2, dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Necesitamos a Dios, necesitamos al Salvador. Dice la palabra de Dios: y que comáis pan de dolores,
El pan de dolores es cuando nosotros nos frustramos, nos quedamos a trabajar horas extras, queremos poner nosotros de parte de nosotros, ser prósperos de una manera personal, y dice que son pan de dolores porque eso no trae bienestar si Dios no está incluido. Y en el 3 dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa íntima del íntimo del fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Mire, Dios extiende la bendición hacia todos los que están a nuestro alrededor, hacia nuestros hijos, hacia todo aquel que depende de nosotros. Pero usted es el que da el primer paso, usted es la que da el primer paso de conocer al Salvador, de aceptar al Salvador, lo que Él tiene, lo que Él hizo para usted, como hizo para toda la humanidad. Y va a decir que yo no necesito redención. ¿Yo por qué necesito ser salvo? Solamente aquel que lo necesita, pero yo no necesito. Mire, la palabra de Dios dice que cuando pecó Adán y Eva, dice que el pecado se transfirió a toda la humanidad. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, que nosotros solamente podemos llegar a los brazos de Dios, a los brazos de Cristo, solamente a través del sacrificio de Jesús para redimir el pecado de la humanidad. ¿Está caliente? ¿No está haciendo calor? ¿Está bien? Gloria a Dios. Mire, y Dios muestra su amor para con nosotros, que aún nosotros, siendo pecadores, dice que Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos. Dice la palabra de Dios que Dios es tan grande que se dio a sí mismo. Él puso su vida y la volvió a tomar por causa de usted, por causa de mí, por causa de lo que se hizo en el jardín del Edén. Pero ahora Dios ya nos dio la entrada por la fe que es en Cristo Jesús al mismo cielo. Pero solamente por el amor de Cristo, solamente por el amor de Dios, el amor que le tiene a usted, el amor que nos tiene a cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios dice que Él sabía que usted iba a estar aquí. Él sabía quién iba a estar aquí este día, esta tarde. Él sabía que usted iba a venir. Él sabía que le iba a dar palabra esta tarde. Y esa palabra se queda ahí. Esa palabra usted va a meditar en ella en los días que vienen. Y esa palabra lo va a hacer recapacitar y lo va a hacer entrar en esa fe que solamente nos da Dios a través de su Santo Espíritu. Solamente a través de Él. Dios es tan grande. Dios es tan grande que para nosotros ser como Él necesitamos mucho, pero solamente necesitamos parte de su carácter. Necesitamos solamente andar en amor, porque el amor, dice que el amor cubre multitud de pecados, y el amor lo puede todo. El amor es lo más maravilloso que pueda haber. Si usted imita a Dios en esa cualidad que solamente Dios tiene, Dios le ha dado todo para que usted viva una vida plena, una vida como Dios quiere, con su familia, con sus hijos, con sus vecinos y con usted mismo, porque Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que lo hace y Él es el que lo hace todo. Nosotros no hacemos nada por nosotros mismos. Dios lo hace todo. Cuando usted se entrega a Dios,
Dios le va a dar lo que usted necesita cuando usted se olvida de usted, cuando usted se olvida del yo, cuando usted se entrega totalmente a Dios. Dios va a hacer la obra en usted, la obra de salvación, la obra en la necesidad que se encuentre en su vida espiritual, en su necesidad que usted tenga, pero tiene que hacer una entrega total a Él, olvidándonos de aún quién somos nosotros y dándole todo a Cristo Jesús, solamente dándole todo a Él. Y Dios es tan grande, Dios es tan único, que Dios tiene tanto amor por usted y por cada uno de los que se acercan, porque la grandeza de Dios no está en nosotros en lo que hacemos por Él, sino en la obediencia que hacemos hacia Él. Si usted le cree a Dios, si usted le recibe a Dios como el Señor y Salvador de su vida, a Cristo Jesús, si usted recibe todo lo que Él da, porque Él es en Cristo Jesús, está todo. Dice que Él es más que suficiente en cualquier necesidad que haya en nuestra vida. Nadie nos va a resolver cualquier problema, nadie, solamente Dios. Dice que para Dios nada es imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, nada es imposible para Él, pero todo es creerle a Dios. Todo es que usted le crea a Él. Todo es que usted le entregue todo a Él en fe. Y si no tiene esa fe, yo le voy a decir francamente, dígale: Señor, deme fe, yo necesito fe. Quite de mí la incredulidad. Esa es la humildad que Dios quiere en cada uno de nosotros para entregarle un problema que tenemos. Tenemos que, si no le creemos, decirle: Dios, no creo en su palabra, no creo en usted, pero ayúdeme, necesito que me ayude a creer en usted, de que usted lo resuelve todo, de que si le doy un problema usted lo va a resolver, pero necesito que usted quite de mí la incredulidad, porque es lo que nos estorba aún en la iglesia para caminar firmes, para caminar como Dios quiere que caminemos. Porque claramente dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe para poder acercarnos a Dios, para que nos dé lo que necesitamos, porque dice que Él premia a aquel que se acerca al trono de la gracia con esa fe y cree que Él es real. Porque hay mucha gente que ora, no usted, pero gente que ora y ora al aire porque no cree que está hablando con el Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Por falta de qué? Falta de fe. Pero cuando usted habla con Dios, cuando usted sabe que Dios la está escuchando, cuando sabe que Dios está ahí, usted está ejerciendo lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha ofrecido, y le ha ofrecido lo mejor. Le ha ofrecido lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Le ha ofrecido la sangre de Cristo, la sangre que fue derramada, la sangre del Cordero. ¿Qué más pudo hacer Dios? ¿Qué más pudo hacer? Dios no pudo hacer más por la humanidad. Él dio lo que más quería. Él dio su Hijo amado. ¿Qué más pudo dar Dios para redimir la humanidad? Él dio a Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, más tenga vida eterna. No se puede más. Ya Dios no pudo hacer más. Dio lo mejor. Un hijo duele mucho. Usted sabe que un hijo duele mucho. A nosotros nos duelen mucho los hijos. ¿Se imagina lo que lo dolió a Dios haber a su Hijo en la cruz? Haber puesto todo el pecado de la humanidad en su Hijo amado. Dice que cuando Él estaba en la cruz, cuando estaba absorbiendo todo el pecado que Dios le estaba permitiendo que le llegara todo el pecado a Cristo Jesús, dice que Dios puso tinieblas, puso nubes. Él no quiso ver, porque fue la descarga del pecado suyo y el mío que lo puso en Cristo Jesús. Y Dios no quiso ver a su Hijo amado morir ahí, recibir el sufrimiento de usted y de mí, porque Dios es un Dios santo. Hasta eso llegó Dios. A Dios le dolió el corazón
haber dado a su Hijo. Él, dice la palabra de Dios, dice que Él no hizo pecado ni con la boca. Él no pecó ni con el pensamiento, pero por amor a usted y por amor a mí, Él se hizo pecado y pagó todo en la cruz. Y dio ese olor grato a Dios, en sacrificio agradable a Dios. ¿Pero por qué? Por el amor a usted, por el amor a mí, por el amor a la humanidad. Y la humanidad ahorita no quiere reconocer al Salvador. Pero ahora Dios ha tocado su corazón. Este día usted le dijo, se dijeron ustedes, vamos a ir, no vamos a hacer nada, vamos a ir. ¿Ya estás listo? ¿Ya estás lista? Vámonos, porque vamos a oír palabra. Y no fueron ustedes, fue el Espíritu Santo que habló en sus corazones. No fue una voz audible, fue una voz interior que le dijo, ya es tiempo, ya es tiempo que te acerques a Dios, ya es tiempo que escuches la palabra de Dios. Has tratado de conocerme. El Espíritu Santo está hablando ahorita. Has tratado de conocerme, pero has puesto trabas en ti. Gloria a Dios. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Pero este día Dios lo ha traído para que le conozca. Y este día queda marcado en su corazón de que Dios la trajo con un propósito. Acuérdese, esto es para todos, hermanos. Todos estamos viviendo un día a la vez. Esto es para todos. No crean que es señalado, esto es para todos. No sabemos, todos no sabemos el día de mañana, no lo sabemos, pero hay alguien que sí lo sabe. Hay alguien que cuando estamos en las manos de Él sí lo sabe, y esa es la gran bendición. Porque dice la palabra de Dios, dice que lo que está en Cristo Jesús, dice que nadie lo arrebata, es de Él. Y eso es la grandeza, la riqueza espiritual que solamente usted la encuentra a través del Salvador. En este día, en esta tarde, solamente Dios nos pide que lo imitemos a Él, que andemos en amor, que empecemos a resolver los problemas en amor, que si un hijo llegó tarde, tratarlo con amor, corregir los problemas con amor, que si llega un problema al hogar, a nuestro hogar, tratar ese problema con amor, no con gritos, pero con amor, con ternura, con gracia. Y así es como Dios trata a la humanidad. Pero yo le voy a decir, ahí viene lo que dice la palabra de Dios, que un día Dios nos va a traer todo, a todos nos va a traer a cuenta, a todos. No estamos exentos, a todos nos va a traer a cuenta. Estemos vivos, estemos muertos, estemos en el cuerpo, Dios nos va a traer a cuenta. Sea bueno, sea malo, porque Dios nos conoce a todos como las estrellas del cielo. Hay millones, pero Dios conoce el color de cada una de ellas. Así nos conoce a cada uno de nosotros personalmente, aunque aquel que es pecador lleva una cuenta, aquel que está en los caminos lleva una cuenta, aquel que se ha entregado lleva una cuenta. Todos tenemos una cuenta. Y se va a llegar el día. Pero lo más grande que ha sucedido este día es que estamos aquí. Eso es lo más hermoso, que estamos aquí. Que conocemos un Dios que todavía Él hace lo que hizo en su palabra. Él todavía tiene promesas y su palabra no cambia. Su palabra es verdad. Su palabra es poder. Pero yo le voy a decir, necesitamos creer. Y solamente a través de Cristo Jesús. Solamente a través de nuestro Dios
de nuestro Salvador. En esta hora, póngase de pie en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Le damos gracias, Señor Jesús, en esta hora. En el nombre del Señor Jesús. Se tiene que ir. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. En esta hora, hermanos, yo siento que hay peticiones. Siento que hay necesidad.